Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar y les va a resonar profundamente. Vamos a hablar de algo que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, de una u otra forma, la fuerza que encontramos cuando estamos juntos y la increíble capacidad que tenemos para superar cualquier obstáculo cuando nos apoyamos mutuamente. Específicamente vamos a explorar esa idea a través de la lente de una figura que ha capturado la atención de muchos, y que ha dado unas declaraciones muy inspiradoras sobre este tema. Así que prepárense para un vídeo lleno de reflexión, esperanza y, por qué no, un poco de inspiración para aplicar en sus propias vidas. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Tenemos muchísimo más para compartir con ustedes y, créanme, este es solo el principio. Hoy vamos a desgranar lo que significa estar juntos y superar todo, un concepto que, aunque sencillo en su enunciado, encierra una complejidad y una belleza inmensas en su práctica. A menudo nos encontramos ante desafíos que parecen insuperables, muros que se interponen en nuestro camino y que, en soledad, podrían derrumbarnos. Pero, ¿qué sucede cuando no estamos solos? Cuando tenemos a alguien a nuestro lado compartiendo el mismo sendero, la misma lucha. Es ahí donde la magia sucede, donde la adversidad se transforma en oportunidad y donde la fragilidad se convierte en fortaleza. Piensen en las relaciones más significativas de sus vidas, esas amistades incondicionales, esos amores que perduran a través del tiempo, esas familias que son nuestro refugio. En cada una de ellas el pilar fundamental es la unión, la complicidad, el saber que hay alguien que estará ahí, pase lo que pase. Y en este contexto precisamente surgen reflexiones muy valiosas de figuras públicas que con sus experiencias nos dan pinceladas de sabiduría. Hoy queremos traerles esas palabras, esa perspectiva que nos invita a valorar aún más la importancia de la compañía, de la empatía y del trabajo en equipo, no solo en nuestras vidas personales, sino también en los proyectos que emprendemos y en los sueños que perseguimos. La idea de estar juntos y superar todo no es solo un dicho bonito, es una filosofía de vida, una fuerza motriz que nos impulsa hacia adelante, incluso cuando el camino se pone difícil. Es reconocer que aunque cada uno tenga sus propias luchas, compartirlas las hace más livianas. Es entender que las fortalezas de uno complementan las debilidades del otro, creando un tándem invencible. Imaginemos por un momento esa primera etapa de un proyecto, de una relación, o de cualquier meta que nos propongamos. Suele haber entusiasmo, optimismo y la sensación de que todo será pan comido. Pero inevitablemente llegan los obstáculos. Pueden ser externos como situaciones económicas difíciles o internos como dudas, miedos o diferencias de opinión. Es en esos momentos donde la verdadera prueba de fuego se presenta. ¿Nos rendimos? ¿Nos aislamos? ¿O buscamos el apoyo, la fuerza colectiva, la voz de aliento que nos diga, sigue adelante, no estás solo? La respuesta, la mayoría de las veces, reside en la capacidad de esas conexiones humanas para sostenernos. Cuando hablamos de estar juntos, no nos referimos únicamente a la presencia física, aunque ésta sea sumamente importante. Hablamos de conexión emocional, de entendimiento mutuo, de esa chispa que se enciende cuando dos o más personas vibran en la misma sintonía. Es esa mirada cómplice que dice lo sé, ese abrazo que cura heridas invisibles, esa conversación sincera que aclara las brumas de la duda. Estas son las bases sobre las cuales se construye la resiliencia individual y colectiva. Y cuando unimos a esta fuerza de la unión la capacidad de superar, estamos hablando de una alquimia poderosa. Porque no se trata solo de resistir las embestidas de la vida, sino de transformarlas. De aprender de ellas, de crecer a través de ellas, de salir fortalecidos de cada experiencia. Y esto se potencia exponencialmente cuando esa superación es compartida. La alegría de alcanzar una meta es doble cuando se celebra con quienes nos acompañaron en el camino. El consuelo ante una pérdida es más efectivo cuando se comparte el dolor y se encuentra consuelo en el otro. Pensemos en la frase que da título a nuestro vídeo de hoy y que a menudo escuchamos en el contexto de las relaciones sentimentales, pero que trasciende esa esfera y se aplica a todo tipo de vínculos. La idea de que si estamos juntos podemos superar cualquier cosa. Esto no significa que las dificultades desaparezcan mágicamente. Significa que con el apoyo mutuo, con la fe en el otro y en la fortaleza de la unión, esas dificultades se vuelven manejables.
Se convierten en desafíos que podemos afrontar con una perspectiva diferente. Con una energía renovada y con la convicción de que juntos somos más fuertes. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la comunicación en cualquier tipo de relación. Para estar verdaderamente juntos y superar algo, es fundamental poder hablar abierta y honestamente sobre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que necesitamos. A veces el silencio puede ser un enemigo silencioso que erosiona las bases de una relación. Expresar nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos y nuestras esperanzas crea un espacio de confianza donde el apoyo puede fluir libremente. Además, la paciencia juega un papel crucial. Los procesos de superación no son instantáneos. Requieren tiempo, esfuerzo y sobre todo comprensión. Habrá momentos de recaída, de duda, de frustración. Pero si el compromiso de estar juntos y superar está presente, esos momentos se verán como baches temporales en un camino más largo y prometedor. La capacidad de perdonar, tanto a uno mismo como al otro, es también un componente esencial de esta ecuación. Y aquí es donde entra esa idea de que la adversidad nos enseña quiénes son nuestros verdaderos aliados. Cuando las aguas se ponen turbias, es cuando podemos ver con claridad quiénes son las personas que permanecen a nuestro lado, ofreciéndonos su mano, su escucha, su apoyo incondicional. Estas son las personas que enriquecen nuestras vidas y que nos ayudan a construir un futuro más sólido y esperanzador. La mentalidad positiva, ese optimismo realista, también es un ingrediente clave. No se trata de ignorar los problemas, sino de abordarlos con la creencia de que con esfuerzo conjunto podemos encontrar soluciones. La esperanza alimentada por la compañía es una fuerza increíblemente poderosa que nos permite seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria? Lo primero es reconocer y valorar las relaciones que ya tenemos. A veces en el ajetreo de la vida, damos por sentado el apoyo de nuestros seres queridos. Es importante detenerse y expresar gratitud, demostrarles cuánto significan para nosotros. Segundo, cultivar activamente nuevas conexiones. Participar en actividades que nos interesen, unirnos a grupos, ofrecer ayuda a quienes la necesiten. Cada nueva conexión puede ser una fuente de apoyo futuro y de experiencias enriquecedoras. Tercero, cuando nos enfrentemos a un desafío, no intentemos cargarlo todo solos. Busquemos el consejo, el apoyo o simplemente la compañía de alguien en quien confiemos. A menudo una perspectiva externa puede arrojar luz sobre una situación que nos parecía insuperable. Y por último, seamos nosotros mismos ese pilar de apoyo para los demás. Ofrezcamos nuestra escucha activa, nuestro hombro para llorar, nuestra mano para ayudar. Al nutrir estas conexiones, estamos construyendo una red de fortaleza que nos beneficiará a todos. La capacidad de estar juntos y superar todo, no es solo un ideal romántico o una frase inspiradora. Es una realidad palpable que cuando la cultivamos y la practicamos, transforma nuestras vidas y nos permite alcanzar metas que de otra manera serían inalcanzables. Es la demostración de que en la unión, reside una fuerza que trasciende las limitaciones individuales y nos impulsa hacia un futuro lleno de posibilidades. Pensemos en ello como un músculo que hay que ejercitar. Cuanto más lo usamos, más fuerte se vuelve. Cuanto más nos apoyamos mutuamente, más capaces somos de enfrentar lo que venga. En resumen, hemos explorado la profunda importancia de la unión en nuestras vidas y cómo esta conexión nos empodera para superar cualquier obstáculo. Hemos reflexionado sobre cómo la comunicación, la paciencia, la empatía y una mentalidad positiva son pilares fundamentales para construir y mantener relaciones sólidas que nos permitan afrontar la vida con mayor fortaleza. Y lo más importante, hemos visto cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestro día a día, fortaleciendo nuestros vínculos y convirtiéndonos en un apoyo para quienes nos rodean. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que estas reflexiones les hayan sido de utilidad e inspiración. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Cómo han experimentado ustedes la fuerza de estar juntos para superar dificultades? ¿Tienen alguna anécdota que quieran compartir? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos y podamos seguir creando más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.